Bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio sobre el tema de resolución de triángulos. En este momento nos vamos a enfocar en el tema de las funciones trigonométricas. El enunciado es el siguiente. Encuentre los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo alfa, tal que coseno de alfa es igual a menos 3/5 y seno de alfa es menor que 0. Para este caso, para resolver este problema, debemos tener muy en cuenta los signos o los valores que toman las funciones trigonométricas, dependiendo del cuadrante donde estemos trabajando. Sabemos que el seno es positivo en el primer cuadrante y el coseno también es positivo en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos que el seno sigue siendo positivo, pero el coseno es negativo. En el tercer cuadrante el seno es negativo, el coseno también es negativo, y en el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo. Algo que les puede ayudar a recordarlo es relacionar el seno con el eje Y el coseno con el eje X. Observamos que en el primero y en el segundo cuadrante, en el segundo cuadrante, la Y es positiva, por lo tanto el seno es positivo. Mientras que en el primer cuadrante el coseno es positivo, la X es positiva, y en el segundo cuadrante la X es negativa y el coseno también es negativo. En el tercer cuadrante, si seguimos haciendo ese análisis, vemos que la Y es negativa y por lo tanto el seno también lo es, y la X es negativa, por lo tanto el coseno también es negativo. Y en el cuarto cuadrante tenemos que la Y solamente es negativa y la X es positiva, por lo tanto el seno es negativo y el coseno es positivo. A partir de la información que nos está dando el problema, sabemos que el coseno es negativo, sí, aquí podemos ver el coseno es negativo y el seno es negativo, o sea que estamos trabajando o nos están dando la información para trabajar en el tercer cuadrante. Bueno, a partir de estos valores podemos plantear un triángulo, ¿sí?, para poder encontrar las otras funciones trigonométricas. Tenemos las funciones trigonométricas serían seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, cosecante de alfa y secante de alfa. Esas serían las funciones trigonométricas que debemos encontrar. Ahora el coseno de alfa nos están diciendo que es menos 3/5, ese ya nos lo da el ejercicio. Y con ese enunciado vamos a construir el siguiente triángulo. Supongamos que este es alfa, olvidémonos por un momento del signo del coseno, ¿sí?, y recordemos que el coseno es el lado adyacente o cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que nos están diciendo que la hipotenusa es 5 porque está en el denominador del coseno y que el cateto adyacente es 3, ¿sí?, porque está en el numerador del coseno. Ahora, utilizando Pitágoras podemos calcular este otro lado, ¿sí?, o este lado de acá es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. 5 por 5, 25, menos 9, 16, raíz de 16, 4. Tenemos ahora entonces un triángulo cuyos lados son 3, 4 y la hipotenusa 5. A partir de acá podemos ya construir nuestras funciones trigonométricas. El seno de alfa, el seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Pero hay algo que debemos recordar, que es que estamos trabajando en el tercer cuadrante. Yo les dije ahorita que olvidáramos el signo del coseno para hacer el triángulo, pero debemos recordar ahora qué signo debe tener la función seno en ese momento. En este caso, como estamos en el tercer cuadrante, el seno es negativo y por lo tanto debemos agregarle
un signo negativo a ese término, quedando menos 4/5. La tangente de alfa podemos construirla como lado opuesto sobre lado adyacente o cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería entonces 4/3. ¿Qué signo tiene la tangente? La tangente en el tercer cuadrante es positiva, pero si no lo recuerdan, deben recordar que la tangente se puede escribir como la relación o la división entre el seno y el coseno, seno de alfa sobre coseno de alfa. De esa forma, si los dos términos son negativos, al multiplicar signos nos va a dar positivo. Si seno es negativo y el coseno es negativo, el resultante de la división va a ser positiva. Aquí lo podemos hacer. Podemos hacer la división de seno sobre coseno. En este caso dividamos seno de alfa sobre coseno de alfa, va a ser igual a menos 4/5 sobre menos 3/5, menos por menos más 4/3. La cotangente la podemos recordarlo como la inversa de la tangente. Entonces 3 sobre 4, invertimos esta expresión. La cosecante podemos recordarla como el inverso de del seno, en este caso entonces nos queda menos 5/4, y la secante como el inverso del coseno, en este caso queda 5/3. Ya tenemos entonces las 6 funciones trigonométricas. Recordemos entonces que para poder determinar el signo de las funciones trigonométricas debemos tener claro en qué cuadrantes que estamos trabajando. En este caso nos dio el tercer cuadrante porque el seno y el coseno ambos son negativos. Luego planteamos un triángulo, a partir de ese triángulo encontramos las razones o los términos, digamos, los catetos, los valores de los catetos que vamos a poner en cada una de las funciones trigonométricas, y no olvidemos los signos, ¿sí? Los signos de cada función trigonométrica dependiendo del cuadrante. Espero que haya sido de su agrado estos ejercicios y los invito a que sigan practicando.